abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios te bendiga, hermano. Es un honor nuevamente poderte compartir la palabra de Dios. Nosotros somos la Iglesia Pan de Vida y deseándote que te encuentres muy bien, tú y tu familia, mandándote abrazos a la distancia y con un anhelo de podernos reunir pronto como antes lo hacíamos. Aunque sabemos que va a haber más restricciones, no será igual, pero bueno, podremos por lo menos gozarnos de manera presencial. Así que, bueno, pues mientras todavía no se puede, seguimos con las transmisiones por medio de la red. Y en este día Dios va a hablar a tu vida, como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Y para ello te invito a que te pongas cómodo ahí donde estás. Vamos a orar para darle paso al Espíritu Santo, que es al que queremos escuchar. Él es el único que puede transformar vidas, sanar y llenarte de vida, de paz y de gozo. Vamos a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Te damos gracias porque tú te ocupas de nosotros, Padre. No nos falta el pan diario en ti, Señor. Te pedimos en esta hora que abras nuestro entendimiento, que siembres profundamente tu palabra en nuestros corazones y que nos ayudes a dar buen fruto. Dígale a Dios, ayúdame a dar buen fruto. Padre, en esta hora yo te ruego que no permitas que esta palabra sea robada, sino más bien siémbrala en buena tierra en mi corazón. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se llama el pan en el barbecho y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Proverbios 13:23. Dice la palabra así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Barbecho es un lote de tierra para sembrar. Es una superficie, un terreno, es tierra, es un pedazo de tierra lista para trabajarse. Es una tierra que se labra, que se trabaja. Y es curioso que este versículo diga que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, porque para empezar, el pan no se siembra, ¿no? Todos sabemos que el pan, lo que se siembra es el trigo se procesa y entre una serie de ingredientes se elabora el pan. Entonces, esto quiere decir, amado hermano, que el pan que se elabora con el trigo cosechado del barbecho que Dios ya te dio, hay que generar un esfuerzo. Para poderlo elaborar se necesita un esfuerzo. Y este mensaje trata de eso. Hay quien se lamenta porque probablemente esté pasando por una situación de escasez,
sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Sin embargo, según Dios, siempre ha tenido un barbecho ahí para resolver su problema, pero como no ve el pan, se aflige y entonces no se mueve para ver el pan. Ese es el problema, que el hambriento, que el que tiene la necesidad de pan, espera recibir pan. Sin embargo, Dios no te da el pan, te da el barbecho para que tú generes el pan. La Biblia dice que esa bendición se pierde por falta de juicio. Quiere decir que no ver que tenemos las herramientas para poder salir de nuestro problema porque Cristo ya venció, porque a Él le ha placido darnos el reino, porque estamos más bendecidos de lo que creemos. A esto se le llama falta de juicio. Y la Biblia muestra ejemplos de cómo es que esto puede ocurrir en una vida. Fíjese bien, vamos a Jueces 6, del 3 al 9, dice la palabra de Dios: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, era como una plaga. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel. Había escasez en Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Vamos a entrar en contexto para que vayamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Nos encontramos en una situación donde el pueblo de Israel vivía escasez. Era como langosta, ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban, y venían los madianitas y consumían todo, y ellos tenían que esconder su comida para poder sobrevivir. La Biblia dice que ellos ya no vivían en sus casas grandes, sino se tuvieron que hacer cuevas para poderse esconder. Había mucha escasez en ese tiempo. Y lo que ellos hicieron fue clamar a Dios. Fue clamar a Dios en esa necesidad. Y entonces Dios lo que les manda es a un profeta con una palabra. Dios les manda palabra por medio de un siervo y les empieza a recordar. La palabra que les manda es una palabra que les hace recordar las victorias que Dios les había dado anteriormente. Les está recordando que los libró de Faraón, que los libró de Egipto. Seguramente eso los llevaba a recordar cuando Dios abrió el Mar Rojo. Y Él los sacó de casa de servidumbre con mano poderosa. Y el verso 9 termina diciendo: y os di su tierra, como recordándoles aquella gran época de Josué, cuando empieza a conquistar la tierra de Canaán y empieza a repartirla a todo el pueblo de Israel. La Biblia dice que hubo gran reposo en ese tiempo. Y fíjese bien, amado hermano, lo importante de estos versículos, porque muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en situaciones adversas, en situaciones de escasez,
Lo que nuestra alma y lo que nuestros pensamientos esperan ver es la respuesta a nuestra necesidad. Es decir, si tenemos hambre, queremos ver el pan. Entonces, no nos damos cuenta que la respuesta de Dios a nuestro problema puede ser algo distinto a lo que estamos esperando, pero eso no quiere decir que no sea la salida. Tenemos que ponernos muy atentos al respecto para que no perdamos ningún detalle. Fíjese bien lo que Dios les recuerda. Les estaba diciendo, yo os di su tierra. Ahora bien, esto es importante que meditemos, porque si Dios ya les había dado la victoria y Él dice, yo les di su tierra, ¿por qué ellos no tenían la tierra? Obviamente sabemos que ellos habían hecho algo mal, desde luego se apartaron de Dios. Pero lo que queremos entender de este mensaje, lo que queremos captar de este mensaje, es que ¿por qué si Dios ya les había entregado la tierra? ¿Y por qué si ellos clamaron a Dios, Dios les manda esa palabra, recordándoles que Él ya les había entregado la tierra? Pero en ese momento no la tenían. Muchas veces nos encontramos con esto. Es decir, tenemos un problema, estamos en medio de la situación, queremos una respuesta y recibimos palabra de un siervo, sea el líder de célula, el mismo pastor, escuchas una prédica y lo que recibes es el mensaje de que Dios ya te dio la victoria. Y entonces te lleva a pensar, si ya tengo la victoria, entonces, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no salgo de mi problema? Y eso es lo que este mensaje trata de enseñarte, amado hermano. Fíjese bien, vamos a leer más adelante en Jueces 6:34, dice la palabra: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Usted sabe la historia. Después de esa palabra que les manda por medio del profeta, Dios levanta a Gedeón como juez de Israel para que los libre de mano de los madianitas. Y dice la escritura aquí en el 34, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Dios manda mensajeros por la zona para que se sumen a la batalla que Gedeón estaba empezando en contra de los madianitas. ¿Ok? Entonces él empieza a reclutar personas. Desde luego las zonas aledañas, todas las zonas por donde pasaban estos mensajeros, se enteraban de lo que estaba haciendo Gedeón. Sin embargo, podemos ver en el versículo 7, ya una vez que se formó ese grupo de guerreros que se unieron a la causa con Gedeón. Dice la escritura en Jueces 7:3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Quiere decir que del reclutamiento que hizo Gedeón al enviar esos mensajeros por todas esas zonas, reclutó 32,000. Y de esos 32,000, Dios dice que eran muchos, que no todos estaban aptos. Dios ve que no, de esos 32,000, no todos estaban aptos para ir a esa guerra, no todos estaban aptos para alcanzar la victoria. Entonces Él manda filtrar esta cantidad y le dice a Gedeón que aquellos que tengan miedo, que mejor se regresen a sus casas. Entonces, 22,000
fueron los que dieron media vuelta y se fueron. Solamente quedaron 10,000, 22,000 miedosos se regresaron a sus tiendas. Solamente quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Por qué hizo esto Dios? Lo siguiente que hace Dios después de ver a todos los miedosos que había ahí, dice: dile a los miedosos que se regresen. Y de esos, ya una vez que se fueron los miedosos, quedaron 10,000. Y de esos 10,000, estamos hablando de que 9,700 eran descuidados. No tenían cuidado, andaban todos en la luna. Y Dios los prueba porque los manda a tomar agua del río. Entonces se da cuenta quiénes estaban en plan de batalla, quiénes estaban en pie de guerra. Se hincaron, pero no bajaban la mirada. Llevaron el agua con su mano a su boca. Y los otros, descuidados, eso sí, no les importó nada y se hincaron, casi que se sumergen. Dios les dice que se vayan cada uno a su lugar porque eran descuidados. Ahora bien, usted conoce la historia. Con esos 300 hombres, Gedeón vence a los madianitas. Y vea usted lo que pasó más adelante. Vamos a Jueces 8:1. Dice la escritura: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. De repente salen los de Efraín diciéndole a Gedeón: ¿por qué no nos llamaste? Estamos molestos contigo. Le empezaron a reclamar. Sin embargo, ellos también se habían enterado, porque de hecho al reclamarles porque ellos se habían enterado de que Gedeón estaba reclutando soldados, y nunca les nació, ni durante el reclutamiento de Gedeón, ni antes les había nacido levantarse en pie de guerra. Vivían atemorizados en las cavernas y nadie decía nada. Pero además, vea esto, dice el versículo 2, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Fíjense, estaban cansados y todavía andaban en la acción. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Oiga, hermano, fíjese bien. Primero, Gedeón vence con esos 300 y él va persiguiendo todavía a sus enemigos y se topa con los de Efraín, y los de Efraín le reclaman que por qué no los llamó, que por qué no los invitó, casi que por qué no fue por ellos y los llevó de la mano. Y luego de que
Gedeón les responde, sigue su camino y llega con los de Sucot, y los de Sucot le niegan pan, aun cuando veía que Gedeón estaba peleando por la libertad de ellos. Ellos le niegan el pan y le dicen y le preguntan que si ya les había entregado en su mano, todavía dudando de lo que había hecho Gedeón, probablemente porque ni se habían enterado de todo lo que ya había pasado. Ahora bien, vamos a Jueces 7:24. Vamos a regresarnos un poquito para que usted vea la mentalidad del pueblo de Efraín. Dice en Jueces 7:24, antes de que se los topara, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Entonces, ¿les había hablado? Claro que les había hablado. ¿Los había invitado? Claro que los había invitado. Pero ellos querían prácticamente que él los llevara de la mano, o realmente no se entiende muy claro la actitud de los de Efraín. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con el mensaje? Sencillo. Todo el pueblo de Israel estaba en escasez, pero siempre tuvo todo para prosperar. Y como podemos ver, las diferentes actitudes que toman los del pueblo, podemos ver que había miedo, porque 22,000 se fueron por miedo. Había pereza, porque los de Efraín casi querían que los llevaran de la manita a la guerra. Había descuidados, porque hubo 9,700 que no conquistaron, que no pelearon, que no obtuvieron victoria, que no pelearon por la victoria por descuidados. Y había otros que ni se enteraron que había guerra, como los de Sucot. No vieron eso. Ahora, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que el miedo, la pereza, el descuido, eso obstruye o impide que nosotros podamos trabajar nuestro barbecho. Es decir, el miedo, la pereza o el descuido son cosas que hacen que no veas la solución que Dios ya te dio, porque lo que uno espera es la respuesta que nuestra alma quiere. Por eso pone el ejemplo de que el que tiene hambre quiere pan. El que tiene un problema económico, lo que quiere es dinero. Y Dios no te responde como nosotros queremos, sin embargo, sí te responde. El hecho de que no obtengas la respuesta que espera tu alma no quiere decir que Dios no te dé la respuesta que necesitas. Una cosa es la respuesta que quieres y otra cosa es la respuesta que necesitas. Y Dios te manda la respuesta que necesitas, porque Él trabaja en cada uno de nosotros. Un ejemplo más claro de todo esto es Moisés. La Biblia dice en Éxodo 14:14 que Moisés, cuando ya venía el faraón cerca y los tenía acorralados, porque estaba por un lado Faraón y todo su ejército y por el otro lado estaba el mar, estaban prácticamente arrinconados, Moisés tranquilo decía, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Les estaba diciendo, esténse tranquilitos, no hagan nada, Dios va a pelear por nosotros. Sin embargo, fíjese lo que pasa en el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Les estaba diciendo, no se queden quietecitos.
¿Cuándo di yo la instrucción que se queden quietecitos? Moisés les estaba diciendo, quédense tranquilos. Dios va a hacer todo. Ellos, dice la escritura, que ellos habían acampado, ellos estaban acampados y veían cómo se acercaba Faraón y no hacían nada. Y Moisés les decía, quédense quietos, Dios va a hacer todo, es más, no se levanten. Yo me imagino a alguna hamaca por ahí o alguna tienda, no sé, algún camastro, y diciéndoles Moisés, no, tranquilo, no te levantes, ahorita Dios va a pelear. ¿Por qué les estaba diciendo? Vosotros estaréis tranquilos. Sin embargo, Dios les dice, no se queden ahí. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen, que se pongan en pie de guerra, que no se queden tranquilos, que se levanten, que marchen. Y le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Le estaba diciendo, hazlo tú tienes la salida. Tú esperabas que tu alma, tu corazón, tus pensamientos pensaban que yo iba a hacer otra cosa. Pero la salida la tienes tú, está en tu vara, la vara que ya te di. Levanta tu mano, extiende tu mano, alza tu vara sobre el mar y divídelo, hazlo tú. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Entonces, a veces queremos que Dios nos mande una respuesta distinta a la que ya tenemos. Dios nunca te ha dejado solo. Él ya nos dio la victoria. Eso quiere decir que ya nos dio nuestro barbecho para que consigamos nuestro pan. A veces parece ilógico, porque ¿cómo voy a sacar pan de la tierra? Pero no es ilógico. Si te pones a usar la lógica indica que tienes que sembrar el trigo, recoger el trigo, hacer la harina y generar el pan. Entonces hay una distancia, hay un proceso que tiene que ver con trabajar el barbecho que Dios ya te dio para generar el pan. Quiere decir que Dios no te da el pan, sino te da las herramientas para que tú puedas generar tu propio pan. La Biblia dice, yo soy quien te da el poder de hacer las riquezas. La Biblia dice que al pobre se le da la palabra, les es dado el evangelio. Entonces, aprenda, hermano. Sí, este mensaje es para animarte, porque es muy común, sobre todo a estas alturas del confinamiento, que haya problemas económicos. Y este mensaje trata de que por medio del Espíritu Santo, así como Gedeón, dice la palabra, vino sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces él se puso en pie de guerra y él venció con 300 hombres a un ejército innumerable, dice la Biblia. Quiere decir que él va contigo, pero te tienes que mover. Él ya te dio su victoria, pero tienes que alzar ahora tu vara tú. Tienes que dividir el mar tú tienes que abrirte paso tú. Él ya te dio los elementos y tú tienes que generar tu pan en el barbecho que Él ya te dio. Por eso la Biblia dice que hay mucho pan en el barbecho del pobre, pero por falta de juicio se pierde. Tienes mucho por hacer, tienes muchas capacidades, tienes muchas herramientas para poder generar tu propia salida. Hay dos cosas que puedes hacer en medio de esta situación, si es que tú te encuentras en una. Hay dos cosas: o te puedes quedar lamentándote y llorando, como por mucho tiempo lo hizo el pueblo de Israel, se encerraba en cuevas. A lo mejor te encerraste en una cueva, como también lo hicieron en su momento los endeudados y afligidos en la cueva de Adulam. Usted conoce ese pasaje, a donde llegó David, y por cierto los convirtió en valientes. Usted puede elegir eso, o puede echar mano del barbecho que Dios ya le dio, trabajarlo y generar tu propio pan. Fíjese bien, Él ya te lo dio, Él ya te dio la victoria, Él ya te dio la salida. Fíjese bien otro ejemplo de cómo
cómo esto funciona. Está en Segunda de Reyes 4:1. Dice la escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y él le dijo: tu siervo ninguna cosa tiene en casa. Fíjese bien la mentalidad que tenía esta mujer. Una, él decía que su siervo era temeroso de Dios, ¿no? Y que ahora el acreedor había ido para tomarse a sus 2 hijos por siervos. Yo me atrevo a pensar que esta introducción fue un poco insidiosa para que Eliseo dijera: pues era siervo de Dios, entonces voy a ayudarla, le voy a dar lo que pide. Muchas veces así pensamos. Pensamos que por el hecho de que le sirves a Dios, por el hecho de que tienes un ministerio, tienes una célula, o por medio de que tienes un compromiso con el Señor, Él tiene que responderte de la forma que tú consideras. Sin embargo, no es así. A ver, servir es un honor, hermano. No deberías confundirte. Dios no te debe nada por servirle. De hecho, más que un honor, también es un deber. Porque un cristiano que no sirve es un cristiano que no camina. Discúlpame que te lo diga, pero lo dice la Biblia, hermano. La Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, sírvame. Y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Entonces, es muy claro. Un cristiano que dice que sigue a Cristo pero no sirve, pues con todo respeto te estás engañando. Entonces a veces llegamos a pensar que porque le servimos a Dios, Él está en deuda con nosotros. Incluso la misma Biblia habla de personas que llegan a quejarse diciendo: ¿y de qué sirve servir a Dios? Y esto desde luego molesta al Señor Jesús. Entonces, este pensamiento que tenía la mujer era un pensamiento como el que en su momento tuvo Moisés. Fíjese bien, porque lo primero que hace es decirle al siervo: ayúdame, como diciéndole: hazme un milagro, dame dinero, haz que aparezca dinero, o resuélveme el problema. Por eso Eliseo lo que le responde es decir: pues yo ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que yo te lo resuelva? Es casi lo que le dijo Dios a Moisés. Le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué quieres que yo te lo resuelva? Alza tu mano tú. Y es lo mismo que le dice Eliseo a esta mujer: ¿qué te haré yo? Mejor fíjate tú qué tienes en casa. Es lo que le dijo. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene. Ella estaba diciendo: no tengo dinero. No tengo dinero para poner un negocio. No tengo dinero para invertir. No tengo dinero para pagar. A veces así pensamos. Pero Eliseo iba más allá. Dios siempre va más allá y te dice: ¿qué tienes tú? ¿Cuál es tu barbecho? Yo sé que no tienes el pan, pero tienes el barbecho. Es lo que le estaba diciendo Eliseo. No tienes el dinero, pero tienes algo en tu casa. Y él dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Solo una, sino una cosa. Dice: sino una vasija de aceite. Entonces, si tienes algo, a lo mejor no lo que tú esperabas tener, pero tienes algo. Y con eso, hermano, usted conoce la historia de esta viuda. Eliseo le instruye y le dice cómo tiene que hacerle para salir de sus deudas con lo que esa mujer tenía en casa. Y yo te digo algo, hermano, con toda la certeza: tú tienes la salida en tus manos. Solo tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu percepción de las cosas de Dios, tienes que cambiar tu percepción de la situación, tienes que empezar a ver por fe y no por vista. Tienes que aprender a ver las cosas según Dios las ve.
Tienes que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, no te conformes. Deja de pensar que Dios no responde, o que no se puede hacer nada, o que la situación está crítica. Porque sabes, hermano, aún no dejas de respirar. No pienses que no se puede hacer nada, porque a Dios le ha placido darte el reino. Porque la Biblia dice que si no escatimó su propia vida, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Entonces, si Él ya nos dio todo y nos dio la victoria, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y al que cree todo le es posible, entonces tenemos que buscar en dónde está nuestro barbecho, cuál es nuestro barbecho. Tenemos que encontrar el pan en el barbecho. Tenemos que generar el pan en el barbecho. Tenemos que producirlo, esforzarnos para generarlo. ¿Quieres ver la salida? Trabájala. Así que, amado hermano, es tiempo de que te levantes como Gedeón. Es hora de que alces tu vara y abras el mar. Es hora de que te levantes y trabajes tu barbecho, el barbecho que Dios ya te dio, y que transformes esa tierra en pan. Este es el momento, porque la Biblia dice, Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si tú no cambias tu forma de pensar y luego de eso compartes la forma de pensar de la gente negativa, de la gente que se la pasa quejándose de la situación del gobierno, de que no hay trabajo, de que no hay esto, de que no hay otro, entonces vas a pensar como ellos, vas a actuar como ellos. Sin embargo, Dios ya te dio una respuesta. Te digo algo, hermano, estás más que bendecido. Gente con menos de lo que tú tienes ahora en este momento ha logrado triunfar, ha logrado alcanzar el éxito, ha logrado desenvolverse y conquistar el desierto, aún con menos de lo que tú tienes ahora. La pobreza y la escasez están en la mente. Están en la mente. Dios ya te dio un barbecho. Tienes que descubrir cómo trabajarlo. Tienes manos, tienes vista, aún respiras. No estás postrado en una cama de un hospital. Eres de los afortunados que no está postrado. Somos de los afortunados que no estamos postrados en una cama de hospital. Tenemos un techo. Así que hay un barbecho que puedes hacer. Identifica qué es lo que tienes que hacer. Y si no sabes qué hacer, la Biblia también te enseña. Dice la Escritura en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él dice, pídesela a Dios, clama a Dios. ¿Qué hicieron los del pueblo de Israel? Clamaron a Dios, y Dios les dio palabra y les dijo qué tenían que hacer. ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Dios. Y aunque sí lo regañó, pero después le dijo lo que tenía que hacer. Clama a Dios y Él te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Él te va a enseñar qué es lo que tienes en casa y cómo hacer que eso que tienes ya, ese barbecho, empiece a generar tu pan para saciar tu necesidad. Pero tienes que cambiar tu mente, una mente de guerrero. No te dejes caer
No dejes que la tristeza o que la pereza o que el miedo invadan tu corazón, porque eres un hijo de Dios y no estás desamparado. No hay uno solo, no hay un justo que quede desamparado, dice la palabra. Y menos sus hijos. No, ninguno de sus hijos mendiga pan. Así que Dios ya te dio la respuesta. Solo está en que pidas sabiduría. Pide sabiduría para que veas, para que te enteres, como Bartimeo. ¿Te acuerdas de Bartimeo? Había un borlote donde él se sentaba a pedir limosna y él era ciego, él no podía ver que estaba pasando Jesús por ahí, pero él clamó a Dios. Y cuando él clamó, entonces se enteró y pudo ver. Haz lo mismo. No seas como los de Sucot, que no sabían ni qué. Lo mismo hizo Moisés. Clamó a Dios, Dios le dio la respuesta. Clama a Dios para que Él te instruya, como a la viuda. Dios siempre da respuestas. Pide una sabiduría, dile a Dios hacia dónde te tienes que mover, o qué es lo que tienes que hacer, o qué hay. Cómo tienes que trabajar el barbecho. Pero no te quedes lamentándote. Muévete. No dejes que la depresión o la tristeza invada tu mente, tus pensamientos. No te encierres en una cueva. Sal de la cueva y conquista. Ponte en pie de guerra, que no vas solo. Cristo está con nosotros. Él lo prometió. Está con nosotros hasta el fin del mundo. Cierro con esto, hermano. Cierro con esto. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que tu respuesta no es carnal, es espiritual, dice, sino poderosas en Dios. Es fe, hermano, es fe. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la espada, es nuestra arma. Dice la Escritura, para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que si la espada, la palabra de Dios es nuestra arma, sirve para destruir todas esas fortalezas que se han generado en nuestros pensamientos. Esas fortalezas que no te permiten ver la tierra prometida, que no te permiten llegar a esa bendición, que te bloquean y te impiden, que te tapan la vista, que no permiten ver qué es lo que hay más allá, qué es lo que hay del otro lado. La palabra destruye fortalezas. Y hoy vamos a orar para que sea esta palabra la que destruya esas fortalezas en la mente. ¿Sabes, hermano? La pobreza en la Biblia es comparada con espinos y abrojos. Porque cuando Adán pecó desobedeciendo, porque escuchó la voz de su mujer, Dios maldijo la tierra y dijo que le produciría espinos y abrojos. Habla de miseria, de escasez. Y sabe, amado hermano, esa maldición el Señor Jesucristo la canceló por medio de su sangre, de la sangre que derramó de su frente al llevar la cruz de espinas, la corona de espinas, perdón. Al llevar la corona de espinas. Con esa corona de espinos, Él canceló todas esas fortalezas. Él ganó autoridad sobre todas esas mentiras, sobre todas esas fortalezas que se generan en la mente de los hombres, esos pensamientos de escasez. El Señor Jesucristo te hace libre de esas cárceles, de esas cuevas, de esas cavernas, así como David hizo libre a todos los de la cueva de Adulam y los convirtió en valientes conquistadores. Así Jesucristo, por medio de esa corona de espinas, nos hace libres de esas cuevas de miseria y de esos pensamientos de derrota,
de esos pensamientos que te quieren encerrar y aislar. Así que ahorita vamos a orar, vamos a clamar a Él, vamos a pedirle su intervención, vamos a pedirle que su sangre preciosa, eso que ganó en la cruz, se derrame sobre nosotros, esa sabiduría, que esas fortalezas mentales caigan ahora. Vamos a orar ahí donde estás, extiende tu mano y con fe ora a Dios con fe, eso es para ti. No permitas que este mensaje pase desapercibido en tu vida. Desata tu propia salida. Si estás atravesando el desierto, desata tu propia salida. Haz que salga agua, haz que se convierta en un oasis. Conquista el desierto. Si tú estás pasando una situación, haz que tu salida llegue. Así que en esta hora eres tú el que va a alzar su vara, su mano, y va a abrir el mar, si tú tienes fe. Eres tú el que va a empezar a convertir, a labrar el barbecho para poder generar pan. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, perdón si hemos sido perezosos, si hemos sido incrédulos, si hemos sido miedosos, si hemos sido descuidados con lo que tú nos has dado. En esta hora te pedimos perdón, Señor, porque eso es negligencia. Padre, perdónanos, ten misericordia de nosotros, lávanos y cúbrenos con tu sangre preciosa, límpianos y ayúdanos, Señor. Padre, en esta hora yo te ruego que nos concedas sabiduría, que todo aquel que no sepa qué hacer, todo aquel que no tenga una respuesta, Padre, abre sus ojos, unta colirio en sus ojos para que Él pueda ver lo que no ha visto, Señor. Padre, en esta hora te ruego que desates su bendición, que desates su vista, Padre, que le ayudes, que le concedas sabiduría, Padre. Tu palabra dice que la pidamos a ti, tú la darás en abundancia y sin reproche. Así que en esta hora te pedimos que nos concedas sabiduría de lo alto para poder dirigirnos, para poder hallar la respuesta, para poder encontrar nuestro barbecho y trabajarlo y así saciar nuestra necesidad, salir de esto. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, así como diste sabiduría a Gedeón, como diste sabiduría a Moisés, como diste sabiduría a la viuda, así también te pedimos en esta hora que nos concedas sabiduría a nosotros para poder ver con claridad hacia dónde tenemos que movernos, Padre. Pero de que salimos, salimos. Dígale a Dios con certeza y con fe, yo salgo, porque Dios ya me dio su victoria, porque Cristo me dio su victoria. Soy hijo de Dios y yo salgo ahora en el nombre de Jesús. Salga de la cueva, eche fuera todo temor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo temor, todo espíritu de derrota. En el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión es echado fuera, reprendido y atado en el nombre de Jesús. Padre, devuélvenos la fe, el poder, la identidad, el dominio propio, Señor. Llénanos de fuerza, de unción, Padre. Derrama eso sobre tu pueblo ahora en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, confiando en que así es ahora, Señor. Padre, derriba toda fortaleza, que toda fortaleza caiga ahora en el nombre de Jesús. Que todo aquello que impida que veamos tu gloria, tu salida, tu bendición, Padre, en esta hora caiga en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Tú llevaste esos pensamientos a la cruz del Calvario y por medio de esa victoria, Señor, nosotros somos libres. Así que en esta hora, dígale al Espíritu Santo, yo me levanto en el nombre de Jesús. Dígaselo usted mismo, yo me levanto ahora y yo salgo porque salgo en el nombre de Jesús. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Dígale al Señor confiando. Padre, yo creo que así será. En el precioso nombre de Jesús. Amén
y amén. Pues hermano, Dios te bendiga. Te pido encarecidamente que compartas las prédicas y que te unas a nuestras oraciones todos los días a las 10 de la noche. Seguramente serán de bendición para tu vida. Un saludo. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará,
en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres